Muchas gracias, diputado Víctor Hugo Lugo, por la invitación. También, por supuesto, agradecer la presencia de quienes integran la Comisión de la Reforma Política Electoral. Para el Instituto y para nosotros como integrantes del órgano colegiado es muy importante tener esta oportunidad de reflexionar en el contexto de una reforma y de estos planteamientos que se han hecho, de la relevancia que tienen los organismos públicos locales. Y nosotros, yo personalmente quisiera hablar de la experiencia del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pero con aspectos y ejemplos concretos de lo que hemos aportado a esta ciudad y al fortalecimiento de la democracia dentro de esta propia ciudad. En principio, ya mis colegas, la consejera presidenta y el consejero Ramos han dado una visión general de cuáles son las aportaciones que hemos hecho, pero me parece importante resaltar cómo ha sido la evolución de diferentes figuras que hemos aportado esta visión local para la ciudad. Y quisiera hacer énfasis en las acciones afirmativas. Las acciones afirmativas a nivel nacional e incluso en otras entidades federativas han tenido una evolución importante, pero quisiera decirles que en esta ciudad hemos sido pioneros en el respeto y el fortalecimiento de las acciones afirmativas. En algún momento, incluso en el proceso pasado, el Instituto Electoral tenía el mayor número de acciones afirmativas en diferentes cargos, y que esto ha sido referencia para otras entidades federativas, pero que incluso se ha logrado con esta regulación que ha hecho el Instituto, que se haya legislado en el último proceso, antes del inicio del proceso electoral, que se haya reconocido estas acciones afirmativas por parte del Congreso y que ya se haya reconocido a nivel local. Y esto ha fortalecido mucho a los grupos de atención prioritaria, pero también ha legitimado las decisiones del Instituto Electoral. Y esto es muy relevante porque también los diferentes grupos de atención prioritarias se han sentido reconocidos, y entre ellos los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, porque partimos de que en la Ciudad de México sí hay una existencia de grupos pluriculturales, pero también, por supuesto, ese reconocimiento y esa invisibilización que se había hecho antes se ha ido paliando con las acciones que ha tomado el Instituto Electoral de la Ciudad de México, y me referiré a ellas un poco más adelante. Desde lo local, ¿qué podemos aportar como institutos? Analizar cuáles son las problemáticas que tenemos y cómo podemos ir avanzando en ellas. Y un ejemplo muy concreto, que ya lo mencionaba Ernesto, de innovación tecnológica, ha sido en el registro de las candidaturas a nivel local. Tenemos un problema muy importante, y aquí me parece relevante mencionarlo, porque ordinariamente en todos los institutos e incluso a nivel nacional el registro de candidaturas se hace de manera tradicional en papel. Nosotros detectamos que eso era una gran área de oportunidad para poder implementar ahí un sistema electrónico, pero el principal reto que se tiene cuando se van a implementar las reformas es un acompañamiento. Y podemos nosotros establecer una regla, pero que a final de cuentas no se cumple y es una letra muerta. ¿Cuál fue el proceso que se llevó a cabo en el instituto local? Pues hacer esa construcción, ese diálogo con quienes iban a utilizar lo que eran los partidos políticos. Y un año antes empezamos con mesas de trabajo, los involucramos a todas las representaciones de los partidos en la construcción de ese sistema, hicimos los lineamientos y buscamos todas las aristas para poder implementarlo. Y quisiera decirles que con un gran éxito, porque tuvimos ese reconocimiento de los partidos políticos, ese acompañamiento por parte de las candidaturas, tuvieron la oportunidad de implementar dentro de sus registros internos también en algunos casos un sistema electrónico, pero para beneplácito del propio instituto e incluso el reconocimiento de los partidos políticos fue que lo cumplieron al 100%. ¿Y eso qué nos permitió? Que 12 días antes del inicio de las campañas, cuando ordinariamente se hace el mismo día que inician campañas o unas horas antes, 12 días antes de que se iniciaran las campañas, nosotros habíamos tenido todo el registro de las candidaturas a través del sistema electrónico. Pero algo muy importante, con el cumplimiento al 100% de las acciones afirmativas y de las reglas de paridad. Estos son los ejemplos que pueden dar los organismos públicos locales y aportar a la democracia también a nivel nacional. Y esto solamente se logra cuando vemos las problemáticas a nivel local y buscamos cómo irlas afrontando. No es la primera vez que el Instituto Electoral de la Ciudad de México aporta figuras y aporta ejercicios y que sirven a veces como una referencia a nivel nacional. Y quisiera decir también una cuestión aparte, a propósito de este sistema de registro de candidaturas.
pregunta que nos hacían de manera recurrente los partidos es cómo hacemos que este sistema esté conectado con el sistema de fiscalización del INE para no hacer un doble registro. Por supuesto que no pudimos generar toda esta comunicación de manera íntegra, pero sí había datos que nuestro sistema de registro de candidaturas de manera electrónica tomaba del sistema de fiscalización del INE. Y esto fue un reto muy importante, pero que nos permite ver cómo podemos mejorar al siguiente proceso electoral, pero cómo implementamos la tecnología, pero también cómo nos podemos hablar como la autoridad nacional y cómo podemos hacerlo realidad. Entonces, me parece que todas estas experiencias abonan a los resultados positivos que han tenido los institutos locales, específicamente y en concreto del instituto local. Y quisiera darles otro ejemplo de cómo hemos buscado también hacer realidad estas aspiraciones democráticas que tenemos como sociedad. Se habló mucho de la implementación de la verificación de los requisitos de la 3 de 3. En el Instituto Electoral de la Ciudad de México, desde el proceso electoral pasado y también ahora en la elección judicial, no solamente les pedimos un formato de bajo protesta de decir verdad, sino que desde un año antes empezamos con pláticas con las diferentes autoridades para que fueran ellas quienes nos hicieran esa verificación de requisitos. Entonces, hicieron el registro electrónico, nos presentaron toda la documentación y los formatos bajo protesta de decir verdad, pero después el instituto le dio todas las listas de candidaturas a las diferentes autoridades para que nos dijeran que efectivamente ninguna persona candidata había sido sancionada por los diferentes delitos que les impiden tener una candidatura. Y esto a mí me parece muy importante, porque eso implica que esa aspiración justamente que tenemos de que ninguna persona agresora acceda a un cargo público no se quede en un escrito bajo protesta de decir verdad, sino que se verifica para que realmente sea una realidad. Y estos parecen pasos lentos, pero cuando vamos teniendo esa conciencia por parte de las personas que participan y de los propios partidos políticos, de que no solamente va a ser una simulación, sino que la autoridad realmente va a verificar que esto se cumpla, da un mensaje muy claro, no solamente de respeto a las normas, sino también de un acompañamiento por parte de la autoridad. Y además me parece que también fue un ejercicio muy productivo, porque en las diferentes sustituciones que se hicieron dentro de los procesos a que tienen derecho los partidos políticos antes de que se aprueben las candidaturas, pues todos los partidos sabían que esta verificación se estaba realizando, digamos, en tiempo real y que se presentaban nuevas listas de candidaturas, se volvían a mandar a la autoridad y se iban verificando. Entonces, esto habla de los resultados que hemos dado como autoridad, que no solamente nos enfocamos a hacer cumplir una norma, sino vemos de qué manera podemos ir mejorando. Y me parece que también esto le da la pauta al Congreso local para ver cómo pueden ir regulando y cómo pueden tener también una mirada crítica a las diferentes normas. Quisiera hacer énfasis también en cómo los ejercicios de participación ciudadana que realiza el instituto han fortalecido la democracia al interior de la ciudad. Y esto es muy importante, lo comentaba la consejera presidenta, no solamente hacemos elecciones, sino tenemos diferentes ejercicios de participación ciudadana, y esto implica que no solamente las personas que habitan en la Ciudad de México vean que cada 3 años acudan a las urnas para votar, sino que también cada año que tenemos el ejercicio de presupuesto participativo tengan ese involucramiento en las actividades que realiza el instituto y que son en beneficio de la sociedad. También en los ejercicios de elección de comisiones de participación comunitaria, pero también hemos tenido ejercicios de iniciativas ciudadanas en donde el instituto verifica que hayan cumplido con el número de firmas y las envía al Congreso para que en su caso puedan ser analizadas e incluso puedan tener un carácter de iniciativa preferente. Y también acuden al instituto para realizar las consultas ciudadanas. Entonces, estos diferentes ejercicios han hecho que no solamente vean al instituto como una autoridad que pide su voto cada 3 años, sino que vayan generando esta confianza, y esto se refleja, podríamos decir, de manera empírica en los porcentajes de participación. La Ciudad de México se caracteriza por tener los mayores porcentajes de votación a nivel nacional, incluso por encima del promedio. Y, por supuesto, tenemos una ciudadanía muy activa. Me parece también importante señalar de manera general cuál es el costo de la democracia. Realmente cuesta mucho
que existan los organismos públicos locales, o el beneficio que se obtiene es mayor en calidad del fortalecimiento de la democracia que se ha tenido. Yo lo que quisiera comentarles es que es muy importante que podamos hacer un ejercicio numérico respecto de cuál es el costo real de las elecciones, porque finalmente cuando tenemos un modelo nacional, si seguimos con estas mismas reglas que nos implican las medidas de seguridad de las boletas, la documentación electoral, la integración de las mesas directivas de casilla, el modelo de fiscalización, todo esto que implica actualmente cómo se realizan las elecciones, pues la eliminación de los organismos públicos locales no va a disminuir los costos, porque realmente el costo efectivo de las elecciones lo tenemos muy concretamente con lo que cuesta la organización de las elecciones. Entonces, yo quisiera concluir señalando que ojalá nos tuviéramos la oportunidad de hacer un ejercicio y aportación muy seria respecto de cuáles son las áreas de mejora que se tienen en la organización de las elecciones, también que tuviéramos la oportunidad de poder hacer planteamientos concretos de cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen para optimizar la organización de las elecciones y, por supuesto, valorar todos los avances que se han tenido y todas las aportaciones que se han hecho por parte de los organismos públicos locales a la democracia de cada ciudad. Es cuanto. Gracias.